Bueno, entonces, buenos días. Ya les voy a empezar a poner el micrófono cerquita porque ya me regañaron que no se oye bien. Okay. Es miércoles de conversaciones. Otra vez estamos aquí en la cuarentena, Max, Ale y yo, con el Dani visitando, como siempre. Eh, y aprovechamos esta semana para leer un libro que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea. Es de Juan Pablo Villalobos. Estamos un poco trastornados con el autor. Yo no lo conocía. Lo descubrí porque Anagrama en la cuarentena puso un montón de títulos gratuitos para hacer downloads y encontré una novela suya que me maravilló y entonces curiosamente llegó a mí la segunda. No sabía que era de Juan Pablo Villalobos, me la sugirió mi propio mi buscador, que me conoce muy bien por lo visto. Y entonces nos pusimos a leer, Max ya lo terminó, Ale y yo estamos como un poco más allá de la mitad y no queremos terminar porque no estamos ansiosos, no queremos que se nos acabe la emoción. Entonces vamos a basar la conversación un poco en esta como búsqueda introspectiva y a la vez analítica de una realidad punzante que en el libro es inevitable de percibir y de disfrutar y te asusta y un poco te conmueve. Y hay una multiplicidad de personajes fantásticos, entonces vamos a tratar de crear una conversación que tenga que conectar nuestra propia realidad, nuestro ambiente político, un poco este sistema tan degradado de empatía en el que vivimos ya todos erosionados, y cómo hay un humor extraordinario en Villalobos a la hora de hasta plantear qué libro es para eso, ¿no? Se está tratando de encontrar humor o chistes y analizarlos en la literatura mexicana. Bueno, vamos a ver qué tal. Entonces, ahí va. A ver, empiezo yo entonces. Yo que ya lo acabé y que ya tengo el compromiso de no spoilear el final, pero además el final vale mucho la pena. Les decía que yo no me pude frenar, yo tuve que acabarlo porque de entrada es un libro desesperante. O sea, es desesperante ver cómo los personajes se van hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y sabes que son tan idiotas que no les va a quedar de otra más que acabar de hundirse. O sea, los ves que no, los ves destinados a hundirse porque en ningún momento ninguno de los personajes se plantea simplemente parar. A ver, yo me río mucho del taller siempre, porque la clase, digo, la frase favorita de Vanessa es, ya para. Ya. Ustedes me dicen, espérame. Exacto. Y entonces justo los personajes dicen, espérame, y se siguen, y se siguen, y se siguen. Y el ya para parece que nunca está en su ecuación. O sea, no quieren parar nunca. Sí. Y se siguen metiendo. Y en todo momento se ve que simplemente podrían parar. Y ya. Yo quiero empezar con el primo, que es como el causante de todas las desgracias de todo mundo. Porque el primo es ese idiota que cree que es el único güey al que se le ocurrió el nuevo gran negocio, que es el único güey que consiguió entrar al gran grupo de personas que lo van a hacer rico de la noche a la mañana. Y es el güey, el típico güey que no repara en que es un idiota, en que, o sea, nunca un gran grupo de inversionistas serios se fijarían en él para hacer un gran negocio. Sí. Los únicos que podrían fijarse en él para hacer un gran negocio es alguien que quiere utilizarlo. Y este idiota es el que crea toda la trama porque se cree de verdad que después de haber fallado en todos los negocios previos, en todos los proyectos previos, le dicen el proyectos, ya encontró cómo resolver su vida sin esfuerzo, sin hacer nada, sin poner una base seria, sin estudiar, etcétera. Sí. Un día ya encontró cómo se va a hacer rico. Y va involucrando gente en el camino, ¿no? O sea, es tan idiota que no se da cuenta que va involucrando gente en el camino. Sin que esto sepan. Sin que además ellos se den cuenta que están siendo involucrados en una trama espantosa de cosas que ni el primo entiende, ¿no? Sí. Pero él sigue creyendo todo el tiempo hasta su final que
él va de pronto a hacerse rico. Sí, es la revelación, o sea, él tiene una revelación tras otra. No les voy a spoilear nada diciéndoles que hasta amarrado en una silla, sí, con una pistola en la cabeza, él sigue creyendo que la va a hacer, ¿no? No, que ya la hizo. O que ya la hizo. Entonces, un poco lo que platicamos ahorita antes de empezar es que pues, el proyecto se parece mucho a estos comerciantes, negociadores o industriales mexicanos que no quieren hacer el esfuerzo de construir un negocio bien planteado, con paciencia, poco a poco, etc. Y son los típicos que quieren resolver su vida con un negocio, con una gran empresa, a la que según ellos a nadie se le pudo haber ocurrido más que a ellos. Y que en épocas de no crisis, quién sabe cómo, pero sobreviven. Pero en épocas de crisis son los primeros en irse al barranco de una manera espantosa. Pues es que no ofrece nada. O sea, en mi experiencia, este tipo de empresarios, pues yo los llamo bizneros. Y básicamente lo que hacen es conectan gente que van a conseguir un beneficio de un lugar que generalmente viene de algún contrato público, viene de algún yo conozco a alguien y nos va a costar algo. Y pues eso no genera riqueza de abajo para arriba, simplemente son descremadas de un flujo que realmente no tiene nada que ver ahí. Entonces, sí, el proyecto es un personaje fantástico porque yo vi a muchos conocidos míos ahí en ese personaje. Y por otro lado tiene este optimismo desmedido de que todo va a estar bien, inclusive segundos antes de que le vuelen los sesos, ¿no? Entonces, me parece que por un lado me da como cariño el tipo porque es un optimista eterno, pero por otro lado pues nada más está usando gente. Lo que pasa es que en el libro hay un planteamiento muy interesante y creo que Villalobos es extraordinario en hacer eso. Es cómo desarrolla la personalidad de cada uno de los personajes que son esenciales para la trama. O sea, no hay ni uno que sobra. Todos tienen una como labor muy específica dentro de su redacción. Y te lleva de la mano como estás como adentro de la vida de los personajes, como que los hueles de cerquita, como que los puedes hasta oír respirar, puedes estar como adentro de sus pensamientos de cierta manera. Y sucede que plantea estereotipos muy básicos, o sea, no son personajes complejos, no tienen mucha estructura interna, salvo algunos cuantos que son increíblemente geniales, que curiosamente son los más malos de todos. O sea, son muy básicos en sus formas de comunicar, son muy inteligentes en sus procesos internos, son muy audaces porque son muy transparentes, porque ya son lo que son, porque no quieren aparentar una chingada. Entonces, los malos, que en el libro pues son los malos, pues, o sea, así se llaman, son los malos, tienen la capacidad enorme de dejarse ver, no le tienen miedo al juicio ni a la opinión pública, ya se asumen parte de un consorcio de gente terrorífica, el crimen organizado. Pues es el crimen organizado, y entonces curiosamente no les da vergüenza, no sienten en ningún momento se percibe culpa en ellos, ni curiosamente los otros que están asociados con ellos y que son estos moralistas y esta gente que cree que ya estudió y ya avanzó y están estudiando doctorados, por el amor de Dios, en Europa, regresaron a la esencia de la conquista y la chingada, y de repente resulta que aparecen estas gentes que están involucradas en una bola de chingaderas terroríficas, pero ellos se asumen buenos, entonces entran en un conflicto de interés permanente porque no se pueden ver por lo que son. O sea, curiosamente están autoengañados, y creo que ese en el libro es un hilo conductor muy interesante, porque lo que yo veo en la realidad, y si lo aterrizamos a nuestro país, cuánta pinche gente está autoengañada, vendiéndose una idea de que son algo que no son. Entonces, es tanta la contrariedad y surge de manera tan eficiente la culpa y castigándote con vergüenza, porque no te puedes mostrar cómo eres, tienes que fingir.
Y entonces en el libro están los fingidores que se rascan todo el tiempo, que está fingiendo ser una persona que en realidad no es. Como la comezón viene de ese estado de desconexión o de incongruencia y se manifiesta de manera externa, o sea, le da una dermatitis nerviosa terrorífica a uno de los personajes del libro, cada vez que se pone en una situación de incongruencia, porque así la leí yo, como que se enciende su dermatitis y entonces le genera mucha pinche comezón. Tiene gastritis y dermatitis, o sea, es un malestar muy común en un mexicano, curiosamente, ¿no? Qué raro que... Y entonces el güey en el libro es hijo de un dermatólogo. Entonces todo tiene una como eficiencia y una que genera una neurosis que te crea esta desesperación. Porque dices, no puede ser posible que ni para hablarle al pinche papá por teléfono tiene huevos este cabrón. Pues decirle, papá, o sea, ¿te acuerdas la dermatitis que me da siempre que me pongo bien nervioso? Y como decía Max, no paran, o sea, son personajes que avasallan en contra de su propio bienestar y pudieran parar a la chingada y decir, ni una más, me regreso a Jalapa, o sea, no importa, pero no, como que quiere ver qué va a pasar, como con esta esperanza del Proyectos, que es el personaje, que sin el Proyectos no existe el libro. El Proyectos es el personaje que simplemente funciona como anzuelo, o sea, es la carnada. Entonces, el Proyecto se avienta la chingadera y viene toda esta bola de pirañas que quieren recrear una vida mejor en torno a la idea de un estúpido que no tenía una buena idea, pero en una carencia del todo, lo que sea suena buena idea. Entonces, hoy que podemos voltear a ver el ambiente político mexicano y hazte cuenta que estás leyendo el pinche libro. A ver, alguien avienta una carnada y se avienta en una bola de pirañas a desmadrar todo, sin conocimiento de nada. El libro lo que hace muy evidente es que nadie sabe nada de nada. O sea, la novia no sabe del novio, el novio no sabe de la nueva novia, la nueva novia no sabe del papá, el papá no sabe del amigo, el amigo no sabe del hijo, el hijo no sabe del papá, de la mamá, nadie sabe nada de la mamá, de la tía, nadie sabe nada de nadie. Pero se frecuentan, aparentemente se quieren y no se acompañan porque no tienen capacidad emocional, son muy deficientes. Pero curiosamente lo único que sí resalta es que fingen conocerse entre ellos llenos de secretos. Entonces, pues hoy, si lo voltean a ver como espejo, uno, te encuentras en el libro inmediatamente en un sinfín de personajes, en cualquiera de sus características, hasta en el lenguaje. Y dos, es que también conoces a la persona de al lado. Creo que una de las cosas más divertidas es esta combinación que se hace. A ver, un güero de rancho de los Altos de Jalisco acaba en Jalapa estudiando literatura en contra de de las aspiraciones de su madre, que creía que él tenía que ser un empresario muy exitoso, y entonces en unas cartas le dice: tú que siempre has sido un inútil con poco carácter y que acabaste estudiando en un pinche pueblo como Jalapa, literatura que no te iba a servir para nada, qué maravilla que ahora te vas a Barcelona a estudiar un doctorado. Y es muy divertido porque el doctorado es una pendejada, o sea, va a ir a estudiar un doctorado sobre la literatura cómica, ¿no? Entonces su tesis es una cosa absolutamente inútil. Sí. ¿No? De un texto de Ibargüengoitia que nadie ha leído y a nadie le interesa. Sí. Y de pronto ese cuate que tenía una vida así de simple, así de boba, así de inútil, de pronto se ve involucrado en una red de crimen organizado para lavar miles de millones de euros a través de un partido político catalán. O sea, una cosa complejísima, ¿no? Y lo más divertido, creo yo, del libro es que el personaje principal, nunca sabe en qué chingados está metido. No tiene idea. No tiene idea en qué está metido. No tiene idea qué está escribiendo. No tiene idea por qué siente lo que siente. Por qué es él. No tiene idea. Y entonces sí es como muy parecido a lo que se vive en este momento en México. Muchos mexicanos que no tenían ni idea de qué era su vida antes y que simplemente hacían cosas porque creían que ese era el caminito. Y hoy que están metidos en plena crisis, menos tienen idea. Sí. O sea, porque todo les abruma, todo
Les llega como las cartas de la mamá, las cartas del primo, las cartas de la novia. Y están involucrados ahora, o sea, están metidos en una crisis que ni ellos provocaron, que ni ellos pidieron, etcétera. Su vida simple medio se explicaba cuando no había crisis, pero ahora que hay crisis, su vida simple ya no funciona, ¿no? No cuadra con nada. No. Y todo se siente muy abrumador, todo se siente muy dramático y todo se siente imparable, o sea, todo se siente como que no lo puedo frenar porque yo no tenía idea de qué se trataba mi vida. Ni lo escogí así. Exactamente. Entonces no me toca parar algo que yo no escogí, ¿no? Se me vino encima, como avalancha. Pero está el personaje del licenciado, que me parece fantástico, porque él es el único que parece que sí sabe qué está haciendo. O por lo menos eso es lo que dice hasta ahorita donde yo voy. Y entonces vive constantemente frustrado que no hace la gente lo que él pide porque él sí sabe lo que está haciendo. Y entonces su gran frustración es que nadie lo obedece. Y entonces el que no obedece siente la ira del licenciado. No, cobra caro el licenciado. Entonces es curioso porque no veo ahorita en nuestro entorno, todo el mundo estamos buscando un licenciado que nos diga qué hacer. Y pues no está llegando el licenciado. Y creo que no va a llegar el licenciado. O peor, si hay uno que cree que sabe, o sea, hay un licenciado en nuestra historia en este momento que cree que sabe, que se ofende cuando no le hacen caso, que se encabrona cuando lo critican, que cree que todo el tiempo él trae la respuesta de hacia dónde va, y peor, cree que no estamos en ningún tipo, o trata de vender que no estamos en ningún tipo de crisis y que esto solo es un pequeño bache que un día vamos a pasar, ¿no? Sí, y que estamos aparte padeciendo por desobedientes. Exacto, que lo padecemos porque no le hacemos caso, ¿no? Es que exige una fe ciega. Pues y nuestro licenciado y el licenciado del libro. Entonces es curioso, ¿no? ¿Hasta cuándo te vuelves desobediente? Y igual, como Juan Pablo, podrías decidir parar. Pero ¿cómo se ve eso, no? Pues igual y me mata el licenciado. A ver, es que aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que creen que los personajes del libro perderían si desobedecieran de manera repentina? O sea, ¿qué pasa si Juan Pablo decide mandar todo a la chingada y hacer lo que le dé su gana? O sea, migrar a otro país, salirse de Barcelona, irse a Madrid, irse a vivir a Alemania, regresarse a Jalapa, volverse gay, ¿qué? Maleante. O sea, ¿qué pasa si personajes en la vida real decidimos nada más no acatar la instrucción del licenciado? O sea, ¿qué pasaría si el licenciado resulta ser un absoluto ignorante y lo único que pasa es que dice las cosas con un innecesario tono asertivo? Eso quiere decir que suena a que sabe lo que está haciendo. Es el más gritón del cuarto. Pues lo que pasa es que en el libro el licenciado suena a que sabe lo que está diciendo. No dice mucho, pero cuando dice, suena a que sí sabe, ¿sabes? Y entonces está el Chucky, que es como este personaje que contrarresta todo el tiempo al licenciado, porque el Chucky es mucho más capaz, porque es hands-on. Ese güey se avienta a hacer lo que él cree que tiene que hacer. O sea, él decide. Y el licenciado un poco anda frenando al Chucky porque el Chucky se le viene encima todo el tiempo con información que el licenciado no pidió, ¿no? Hay quizá como ahorita con la pregunta a mí me entra la duda de si hay situaciones de las que te puedes escapar o no. O sea, porque la amenaza permanente es hacia el personaje principal. Si no te metes en este esquema, en este plan maquiavélico maestro que diseñamos nosotros para lavar dinero, voy a matar a tu familia, ¿no? O sea, desde el principio le dicen, y voy a matar a tu novia, y entonces si no haces todo esto, y entonces parecería que es lógica la reacción de él de meterse en todo este problema, hacer todo, sufrir el permanente rash en la piel, hacer todas las idioteces que puede hacer, echar su vida por la borda, etcétera, porque si no van a matar a su familia, ¿no? Pero mira, hay algo bien curioso ahí. Cuando el personaje de pronto percibe
que la realidad es que como ya mataron a un familiar suyo, entonces pues es muy probable que... Él lo vio. Ajá, o sea, no es como que le están diciendo que van a matar gente y luego no la van a matar. Pero deja tú eso suena interesante, pero eso pudo haber sido nada más porque ya traían al proyecto hasta la madre, ¿no? O sea, no porque quisieran castigar a nadie, simplemente porque dijeron, este güey, si sigue vivo nos va a desmadrar el negocio. Más que eso, me parece que el Juan Pablo anda buscando un papá, todo el libro. Es como un güey que no tiene un referente. O sea, su papá como que es dermatólogo, pero ¿te acuerdas que hay una frase como muy inquietante que dice que el señor se pierde en la luz del invierno? O sea, como sí. que algo pasa ahí. El papá es como un güey medio esotérico, como un poco desconectado. Como es doctor, vive atendiendo a otra gente y no necesariamente a la gente de su casa. Entonces, ese vacío, que curiosamente aparece ahí en el libro sugerido, hace que Juan Pablo identifique al licenciado como una figura paterna. Es raro, pero caminan juntos, platican de cosas. El licenciado como que lo educa, como que le cuelga y luego lo regaña, no me cuelgas a mi hijo de la chingada, no sé qué, ¿quién te crees que eres? Como que lo trata como hijo, es una cosa rara y de repente empiezas a sentir que el licenciado puede ser incapaz de matar al Juan Pablo porque lo quiere más de lo que parece que lo quiere, como que lo cuida, como que lo quiere educar, lo quiere volver un hombre, como que le parece que Juan Pablo está medio perdido en esto de ser literato. Hace como alusiones a la literatura de Juan Pablo y se ríe de lo que decidió estudiar y a lo que quiere dedicar su tesis doctoral. O sea, da como bandazos de entre padre, no sé, una especie de gobernante de la vida del otro y un güey bien malo, ¿no? Pero es que lo curioso es que los que hemos vivido en México y los que hemos escuchado estas historias trágicas del crimen organizado, de que sí matan, sí te amenazan, sí matan, parecería que el pretexto de Juan Pablo de por qué no se sale es un pretexto lógico. Ajá. El que es absolutamente absurdo es el de la novia, ¿no? Es decir, Sí. porque la novia nunca sabe nada sino hasta el final de lo que en realidad estaba pasando. Sí. Y la novia tuvo todos los elementos para quedarse en Jalapa. O sea, la mandaron a la chingada. Entonces, digamos, te mandan a la chingada y unas horas después regresan y te dicen, oye, ya, perdóname. Mejor ya siempre no. Mejor siempre sí vente conmigo a Barcelona. Y creo que esta es una... O sea, durante todo el libro, la única por la que yo no sentí ningún tipo de compasión fue por ella. Porque ella tuvo todo... O sea, ella no se fue amenazada, ella no sabía de qué... Y de todos modos se fue. ¿Y por qué se fue? Por esta aspiración como muy latina de querer ser parte de la sociedad europea. No, pero de Europa, Del no es marido, aspiracional, sí. hasta la mamá lo dice, ¿no? Qué bueno que tienes ahora una novia europea. Sí. Entonces, ese personaje... Mandaste a la chingada la chaparra bajada de la Sierra Tamborazos. Juan Pablo Esa como mamá que... es la muerte. Como que Juan Pablo a mí todo el tiempo me da ternura porque parece que tiene una razón lógica para no salirse, que es van a matar a su familia si se sale. Pero los otros personajes no, los otros personajes, sobre todo la novia, se involucran porque quieren y van por aspiraciones y porque se sienten absolutamente inútiles en su realidad, la que sí les tocó vivir, ¿no? Entonces, a ver, si tomamos ese punto en cuenta y entendemos que hoy, por ejemplo, en esta lluvia de... ¿Cómo se llama el nuevo hashtag ese que algo del pueblo? El pueblo manda, o ¿cómo se llama esa madre? Bueno, hicieron ya ven que yo soy fan de meterme a Twitter a ver cómo va la ira humana. O sea, ahí mido los niveles de erosión y cómo fluctúan a lo largo de las temporadas, dependiendo de qué momento crítico en la realidad hay o no. Y entonces me llama mucho la atención que de repente en Twitter hay como unas olas que se perciben de furia contenida, y como un poco tú puedes pues nomás salir ahí a mentar la madre a alguien que ni conoces y luego de repente tienes porra y luego de repente no tienes porra y así va como que muy generoso el asunto. Me llama la atención que vi un hashtag ahí que salió que se llamaba el pueblo manda o algo así, algo del pueblo, algo. Y entonces yo decía, qué curioso, qué rápido somos para distraernos. O sea, de repente a alguien se le ocurre que es muy buena idea hablar en este momento preciso en donde la realidad está poniéndose crítica
de por qué no ponemos en el 2021 una posibilidad de que si quieren sacar al señor licenciado de la presidencia de la República, lo ponemos en la boleta en el 2021. Entonces, ahora ya hay una disertación de gente muy encabronada contra otra gente muy encabronada y la porra de la gente encabronada y todo, de hacia dónde va esta conversación. Yo digo que es que no iba a ningún lado. ¿No? Es como Juan Pablo está tratando de hablar con el colombiano acerca de si quién era más chistoso, si es chistoso el chiste porque lo cuenta alguien que está guapo, o es chistoso el chiste porque lo cuenta alguien que es chistoso, o no es chistoso porque lo contó uno bien feo, pero si está un poquito bueno el chiste, igual te ríes tantito, pero era el físico lo que no te deja. O sea, como muy ridícula la discusión, no llega a ninguna parte, o sea, está fuera del contexto de lo que está pasando. Juan Pablo tiene problemas más serios que estar hablando de si es chistoso el chiste o no es chistoso el chiste. Esto es lo mismo que está pasando en la realidad. O sea, en la realidad hay una distracción constante del tema central, que es la erosión, del tema central, que es que tenemos un presidente erosionado, del tema central es que hay una insensibilidad social mayúscula, del tema central que es que nos va a llevar la chingada, no porque venga el coronavirus o vaya, porque no nos vamos a saber comportar a la altura de la no distracción. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para poder permanecer enfocados cuando hay alrededor nuestro tanto pinche ruido innecesario? Entonces, el hashtag es ruido. Entonces, ahora resulta que hay un sinfín de gente peleándose con otra gente de la nueva reelección. ¿Cuál? Esa era mi pregunta. Bueno, pero a ver, todo este hilo de gente mentándose la madre, ¿de qué realidad está hablando? O sea, ¿dónde está esa realidad en el presente? No existe, es un supuesto. Es un supuesto tan increíblemente estúpido como ponerme a hablar en público a media conferencia de prensa mañanera de Ibargüengoitia y sus textos. ¿Qué dirían? El presidente está loco, ¿no? O sea, ¿de qué chingados está hablando? Estamos en medio de una pandemia. Bueno, es idéntico que lo del pueblo manda o no manda o mandará, o sea, para chicacoles. Entonces, si se fijan, creo que el propósito del Villalobos, que no sé, un día me gustaría conocerlo para preguntarle, al final es decir, miren cuánto pinche ruido se genera alrededor de nada. O sea, de nada. Nada más hay una mamá erosiva, un papá erosivo, una tía erosiva, un tío erosivo, una bola de niños erosionados, hay un maleante erosionado que se volvió adulto erosivo, hay un chingo. Toda la gente está erosionada en el libro y toda la gente está erosionando gente. Entonces, eso que no se atiende porque cada uno de los personajes está distraído con su propio ruido. Entonces, la historia de la novia de Juan Pablo, hay ruido. Ella trae una retórica totalmente distinta a la realidad. Y entonces cree que Juan Pablo está enamorado de otra mujer, pero no tiene nada que ver porque la otra mujer es lesbiana, entonces no le gusta a Juan Pablo, pero entonces hay todo un sistema de crimen organizado alrededor, pero ella lo desconoce. Entonces, ella cree que Juan Pablo se fue a vivir a un barrio porque le gusta la gente elegante y ella, o sea, todo está mal en su cabeza, bueno, porque está distraída con ruido. Si fuera muy puntual en su observación y se acercara a lo que ella cree que es su novio y al hombre que cree que conoce, que no conoce, porque es lo que les decía, ¿cuántos conocemos a la gente que tenemos al lado? Ella lo que pasa es que no puede observar sin erosión, eso quiere decir sin ruido, y entonces no puede ver que Juan Pablo tiene una dermatitis que no tenía, pero sí sabe cuándo surgió, porque ella detectó el momento preciso en donde el güey se fue y regresó a Jalapa y era otro hombre. Está escrito en la novela. Entonces dices, oye, pero si sí vio que llegó un hombre diferente del que se despidió una noche antes. Algo pasó. Algo tiene que haber pasado ahí. No puede ser que el güey nada más de la noche a la mañana se convierta en otra persona. No le quiere preguntar. No quiere acercarse y observar más de cerca. Nunca le pregunta. Nunca, nadie le pregunta a nadie. Nada. O sea, todo el mundo hace como que todos saben. Sí. Bueno, la realidad mexicana, y especialmente la que estamos viviendo hoy, todo mundo hace como que sabe todo de todo mundo y nadie le pregunta a nadie nada. Nadie sabe cómo se siente el güey de al lado, nadie sabe qué le está pasando, nadie sabe si durmió, amaneció, que soñó, se siente bien, tiene hambre, ha descansado, tiene algún agobio interno, se siente gordo, flaco. O sea, nadie sabe nada de nadie.
Bueno, pero aún así nos tratamos como si supiéramos, y esa es la gran falacia. ¿Sí me explicó? Estamos viviendo en una actualidad en donde desconocemos todo de todos y aún así, por nuestras pistolas, hacemos como que yo sé todo de Max. ¿Por qué? Pues porque lo veo todos los miércoles y conversamos. No, yo no sé nada de Max. Yo le tengo que preguntar a Max cosas si yo quiero saber cosas de Max. Si Max me las quiere contestar, está muy bien, y si no, yo observo. ¿Sí me explicó? Porque entre más observo, mejores son mis preguntas. Más cercanas a la erosión o a la no erosión están, más reveladoras se vuelven de la realidad. En el libro, curiosamente, las únicas gentes que hacen preguntas muy inteligentes son los malos. Los malos preguntan cosas muy interesantes. O sea, preguntan cosas que le remueven al güey de al lado o a la vieja de al lado todo, que los hacen sentir muy incómodos porque hay una revelación real de algo que está escondiendo. Y entonces al malo nadie lo quiere cerca, no porque sea malo. No lo quiere cerca porque es que se revela, porque se encuera. Cuando el malo se acerca, el otro se encuera. Y no le gusta encuerarse. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto el discurso nacional hace que la persona que está exhibida se encuere? O sea, ¿qué pasa cuando tú te sientes bichi y no quieres estar bichi? ¿Qué pasa? Pues que te incomoda, te vuelves agresivo, quieres que se quite. ¿Por qué? Pues porque entre más te le acercas a la verdad, más hay que proteger, porque parecería que eso te va a dejar al despoblado, valiendo madre, sin auxilio, sin protección y a la vista de todo el mundo. Bueno, pero ¿qué no es lo mejor que te podría pasar? Es que ahí es donde creo que está la clave del libro para el taller, que es... Son puros personajes, incluidos los malos, que en ningún momento ponen atención en su vida y en la vida de nadie más. No. Simplemente están y se sienten envueltos como si la vida fuera una banda sin fin de esas del gimnasio, sí, que no para, que no puede parar, y que tú simplemente tienes que seguir moviendo las piernas y no te vas a poner el madrazo de tu vida. Sí. Así se sienten todo el tiempo estos personajes, ¿no? Como personas que tienen que seguir corriendo, así estén agotados, sí, con las piernas deshechas, tienen que seguir corriendo porque si no simplemente se los, sí, va a llevar la banda. Así parecen, y ese es... Por eso me da mucha risa siempre que dices, ya paren, oigan. O sea, siempre con el tono sinaloense con el que dices el ya paren, oigan. Sí. A mí siempre me resuena mucho en la cabeza porque al leer el libro es, paren, sí, simplemente paren. Sí. Obsérvense, observen a los demás, observen el contexto, observen dónde están parados, observen qué pueden hacer, sí, etc. Y creo que en este momento de la pandemia y de la crisis política, económica de México, el ya paren, oigan, es la clave, ¿no? Sí. O sea, a ver, párate 2 segundos, aprovecha el tiempo para parar y voltear a ver a tu alrededor, sí, quién eres, quién es el de al lado, de qué se trata su vida, qué no le has preguntado, qué te falta, por qué se transformó y nunca te diste cuenta. Sí. Creo que esa es la clave. Ahorita que te estaba escuchando, como que me cayó el 20, sí, de la clave del libro es, si todos hubieran frenado, si todos paramos, el libro no se desarrolla, ¿no? No, acaba en el capítulo 1. Acaba en el capítulo 1. Dice todo el mundo, bueno, ya. Se murió el proyecto, ni pedo. Exacto. Ahí. Se hizo chiquito el proyecto. Sí. Y eso es, ¿no? Ahorita nuestras vidas se hicieron chiquitas. O sea, ya no podemos salir a donde salíamos, ya no hacemos muchas de las cosas que haríamos. Gentes como el Proyectos ya no existirían. Entonces, sí creo que es una llamada a acción, ¿no? De ir para adentro, de hacer chiquitas nuestras necesidades, de hacer chiquitos nuestros horizontes. Y eso quiere decir siempre ver para adentro. Es que hay una habilidad muy generosa. Por eso yo soy fan de los escritores en general. O sea, me trastorna la posibilidad de que alguien pueda crear una historia y a través de su propia óptica y su propia capacidad extraordinaria de inventar un personaje, desdoblarlo, aniquilarlo, mortificarlo, hacerlo hasta que le dé comezón y luego te la pase a ti. Todo ese ir para adentro está puesto en la literatura y la gente no la quiere leer, ¿no? La gente no quiere leer. Entonces,
parece que nos hemos vuelto consumidores de lo superficial, o sea, nos hemos vuelto gente que quiere las cosas masticadas, no queremos sentarnos a conversar, o sea, a crear espacios de comunicación informados, y no necesariamente tendremos que ser unas lumbreras, o sea, no tenemos que tener especialidades múltiples en nada, simplemente querer aproximarnos a un material común, que pues en este caso sería el libro que escogimos, leerlo cada quien desde su propia referencia y sentarnos a decir, bueno, ¿tú qué viste? O sea, ¿a ti qué te llama la atención desde tu contexto como ser humano, como padre, hermano, hijo, mamá, amiga, maestro, empresario, lo que sea? ¿Tú qué leíste? O sea, ¿qué personaje te caga más? ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál has sido y ya no eres? ¿Cómo te has dado cuenta que cómo sabes que el personaje se transformó si no te ha pasado a ti y entonces lo identificas? ¿Cómo sabrías qué se siente cuando está desesperado? ¿Cómo sabes qué es que te dé comezón? O sea, si alguien nunca ha tenido comezón y él dice que se rasca, pues sí entienden que va a decir, no, pues quién sabe qué será eso, ¿no? O sea, ¿qué será comezón? Pues si tú nunca la has tenido, no la vas a identificar. Por eso nos sentimos tan identificados con tantas posibilidades dentro de un libro, con tan diversos personajes. Hemos ido hasta el pakistaní que trae la bolsa de chelas a chingar gente. ¿Sí me explicó? O sea, hemos sido el güey inoportuno, al que le dicen, güey, te dije que a las 12, ¿qué chingados estás haciendo aquí? Bueno, pues es que se me hizo temprano. Bueno, pues espérame afuera. O sea, hemos sido todo. No vernos es lo que nos vuelve el licenciado. O sea, nos vuelve este ser omnipotente, omnipresente, todo sabio, todo virtuoso, todo capaz. Por eso el licenciado de pronto es tan atractivo. O sea, es tan atractivo su poderío, es tan atractiva su aparente capacidad de prever cosas, de ordenarlas de tal manera que él, porque quién sabe cómo chingados sabe el resultado, es lo que él vende. Él sí sabe lo que va a pasar. Bueno, el licenciado es medio pendejo porque ni él sabe qué va a pasar. O sea, el licenciado... La palabra pendejo en el libro está escrita creo que 10 veces por hoja. Creo que no se cansa el autor de recordarnos, si te pareces a este güey, eres un pendejo. Te dice, si te pareces a este otro güey, también eres un pendejo. Si te pareces a esta vieja, eres una pendeja. Es como esta voz interna que nos hace reflexionar y darnos cuenta que criticar no nos va a salvar. Desmenuzar el personaje no nos va a salvar relacionarnos con él. O sea, nos va a salvarlo. Justo ayer que escuchaba la clase de la memoria, Sí. Hablabas de esta parte de relacionarse con la gente a través del alma, a través del corazón y no a través de la mente, ¿no? Si lees este libro a través de la mente y juzgas con conceptos tradicionales a cada personaje, pues les pones características, este es un pendejo, este también, este otro debió haber hecho tal, este güey no debió haber dicho tal y demás. Pero si tratas de recordarlos o pensar en ellos, como decías en esta clase, a través de qué me hace sentir esta persona, como que quieres rescatar a todos y sentarte con todos y decir, espérate cabrón, a ver, para, güey, ¿no? Porque ya te vi el rush, decirle a la novia, a ver, no mames, acaba de mandarte a la chingada hace 2 horas, no es eso la alarma más grande del mundo. Sí. ¿Qué vas a hacer yéndote hasta Barcelona de Jalapa si te acaba de mandar a la chingada? En Jalapa. O sea, en Jalapa, ¿no? Entonces, o sea, a cada uno le podrías decir, sin tratar de armar toda una clasificación y un juicio de cada uno, a cada uno le podrías decir, cuidado, están todas estas señales de alarma en torno a tu vida, pero para eso, y era lo que decías en esta clase de la memoria, pues tienes que relacionarte con la gente a través del corazón, ¿no? Sí. O sea, tratar de ver a seres humanos y no a el estereotipo. Personajes con características específicas, unas que te generan repulsión, otras que te generan lástima, y entonces algunos, o sea, si lo viéramos desde ese punto de vista, varios de ellos me valdrían, o sea, desde la cabeza, varios de ellos me valdrían madres, y pues que se maten, ¿no? Que hagan sí, que dices, ay, qué bueno que ya se murió. Si los tratas de ver como a seres humanos, te generan una
una empatía diferente. Es ¿no? que hay una carta que quien lea el libro y se atreva a venir con nosotros al viaje de Villalobos, hay una carta que manda el primo en donde tú, la cualidad máxima del autor es que te deja ver a los personajes desde una multiplicidad de lugares. Eso quiere decir, tú conoces al primo de Juan Pablo a través de los ojos de Juan Pablo, luego lo conoces a través de los ojos de la mamá de Juan Pablo, luego lo conoces a través de los ojos de los socios chafas estos que consigue, luego lo conoces a través de los ojos del pueblo entero, a donde Juan Pablo y su primo crecen, pero luego el autor te da la oportunidad de conocer al primo a través de los ojos del primo, o sea, de sí mismo. Y entonces tú cuando lees la carta del primo, yo lo quise, lo adoré, quiero que sea mi amigo, es un güey chingón, pues está medio pendejo, pero no importa, es una gente generosa, es como un güey muy bien intencionado, tiene una limitante de capacidad, pero eso no lo hace mala persona, es bien buena persona. Se mete en problemas porque no ve, porque el güey es muy ingenuo, porque es como muy poquito en comprensión y entonces cree que todo el mundo tiene buenas intenciones. O sea, él verdaderamente sí quiere ser grande, pero para ayudar a un montón de gente. Tiene un sentido de lealtad súper poderoso que curiosamente nadie identifica más que él. El primo dice, ni eras mi primo tanto, ni te, o sea... Y eso que les faltan las 2 cartas que Ajá. faltan todavía. Entonces, como que Villalobos lo que logra, y creo que de una manera muy, muy audaz, con un doctorado de veras, es decirte, mira, tu percepción no es la única. Lo que tú crees que tú ves es solo tu óptica. Entonces, ¿por qué no bajas la guardia, te relajas tantito y te permites conocer a la gente hasta desde su propia óptica, ¿no? Bueno, el problema aquí, y creo que muy aterrizado a nuestra vida del día a día, es que no nos permitimos ver a la gente desde la multiplicidad de aproximaciones alrededor suya que habría. O sea, bueno, ¿quién es Max a los ojos de su mamá? ¿Quién es Max a los ojos de su papá? ¿Quién es Max a los ojos de su esposa, de sus hijos, de cada uno de sus hijos, de su hermana, del cuñado, de una tía, de tus amigos, de tus alumnos? ¿Quién es Max de acuerdo a ti mismo? O sea, ¿quién? Porque todo eso compondría a Max. O sea, eso haría que Max resurgiera siendo un humano de verdad, con toda la paleta de colores disponible. Nuestra falla, y creo que es la más terrorífica que se aproxima a nosotros como humanidad, es en donde solo creemos que lo que vemos cada uno de nosotros es lo que es verdad. Eso quiere decir que yo solo creo que porque yo lo veo es cierto. Puedo estar igual de equivocado que en cualquiera de los personajes del libro, que pues vemos, ahorita estamos viendo a Juan Pablo desde la óptica de Juan Pablo, pero aterrado, es una versión de Juan Pablo, él mismo, se ve y se explica de esa manera. La novia ve a un Juan Pablo totalmente diferente, la colombiana ve a uno diferente, la catalana ve a uno diferente, la maestra, su tutora, ve a otro diferente, su mamá ve a un güey que no conocemos. O sea, curiosamente no conocemos a Juan Pablo, y Juan Pablo es el personaje principal. No sabemos quién es Juan Pablo, porque nos faltan muchas otras versiones de Juan Pablo que alguien pueda revelar para nosotros, para poder por lo menos tener un atisbo. Miren, ya no me atrevo ni a decir entenderlo por completo, ni él sabe quién es él, pero poder tener un atisbo más sensato, más del alma, más generoso, más compasivo y más cercano a Juan Pablo. Bueno, entonces, cada vez que en la clase donde viene Max al taller, siempre tenemos como hay más hombres y mujeres que trabajan y que están como un poco en este ambiente de opinar acerca de lo que nos está pasando en la economía y la madre. Se arma una discusión en donde parece que yo defiendo al licenciado, que sería el presidente de la República. Pues que no es que lo defienda, es que a mí lo que más me interesa es poder aproximarme a él desde donde mejor lo podemos conocer. Eso quiere decir, ¿cómo podemos servir mejor a esa persona para que haga mejor su trabajo? Si podemos entenderlo a un nivel más profundo, o sea, si podemos verlo como lo ve su esposa. Bueno, yo quiero saber cómo lo ve su esposa. Me encantaría saber cómo lo ven sus colaboradores cercanos. Me encantaría saber cómo lo ven sus nueras. Me encantaría saber cómo lo ven sus nietos. Me encantaría saber cómo lo ve, si tiene hermanos o hermanos, su mamá si sigue viva, no sé. O sea, sí quisiera saber quién es el Señor, porque la única manera de servirlo
y no ser servida por él, yo servirlo, yo como mexicana, acercarme y decirle, oiga, ¿qué puedo hacer por usted desde qué óptica? En su escasez, como la de todos los seres humanos que habitamos la Tierra, debe de tener áreas de oportunidad. O sea, no puede ser que una persona sea tan increíblemente atípica a la humanidad que no podamos aproximarnos con él con el alma en la mano para ver qué necesita. O sea, no sé, a lo mejor es más allá de eso. O sea, no sé si necesitamos ofrecernos para servirle o simplemente a mí ya me es imposible desde esta óptica y desde este aprendizaje del taller, por ejemplo, odiar a nadie. Ya no tengo capacidad de eso, porque ya puedo ver a todo mundo como un ser humano. Entonces yo no tengo capacidad de odiar al presidente, no puedo, ya no podría, porque sé que es un ser humano, sé que su limitación está explicada por su contexto, entiendo que muchas de las cosas que hace las hace quizá hasta con una buena intención, simplemente es un tipo muy limitado, ¿no? Su entorno es de gente muy limitada, son gente que cree como el proyectos que ellos tenían la solución a todos los problemas del país que nunca nadie había pensado, ¿no? Y que vamos a destruir todo lo que todos habían hecho antes porque yo tengo mejores ideas y, no, es una soberbia permanente. Pero yo ya no tengo capacidad de odiarlos porque ya los veo como personas que vienen de un contexto. Pero entonces, ¿de qué sí tienes capacidad? De lo que sí tengo capacidad entonces es de entender que yo puedo jugar un papel muy diferente de servicio si no desperdicio mi tiempo solo odiándolos y tratando de que otros los odien. Que es lo que decíamos al principio de la conversación, que es que a Max le daba mucha ansia que el güey se rasca. Y le decía yo, mira, esto es como una analogía muy pendeja, pero tiene que ver con el libro. Es que el güey pierde mucho tiempo rascándose sin resolver su propia incomodidad y le echa la culpa de su propia comezón y angustia a la afuera. O sea, Juan Pablo le echa la culpa a la afuera siempre. Esto es lo mismo que hacemos nosotros. En lugar de yo promover solución a problemas que sí tengo posibilidad de resolver porque están de inmediato aquí cerquita y son próximos, quiero que se resuelva algo macro. Bueno, es que es como querer resolver al licenciado y su cabeza. El licenciado trae un chingo de cosas en la cabeza en el libro. Primero resuelve tu pedo, tu entorno. Lo tuyo, lo inmediato. O sea, tu comezón. ¿Sí me explicó? Entonces, sí. Pero aparte la comezón es esta cosa que te hace ver que ahí tienes una incongruencia, que tienes que resolver. Sí. Y a mí siempre, ahorita con que platicabas, lo que me viene a la cabeza es la responsabilidad. Es la responsabilidad de arreglar lo mío. Y si yo arreglo lo mío, ahí la llevo. Si de repente yo estoy contigo y me da algo comezón, probablemente esa comezón hace porque genera en mí una incongruencia de algo que estoy percibiendo en mi reacción a ti. Entonces, yo lo que veo es, ahí está muy generosa la vida y te dice, oye, aquí es a donde tienes que trabajar porque te está generando una comezón. Y esa comezón, como yo lo entiendo hoy, es una incongruencia dentro de mí. Entonces, si el presidente está diciendo algo que me incomoda, es algo que me incomoda a mí, para mí, y es ahí donde lo tengo que resolver. Ya el señor hará lo que va a hacer y no tengo mucho que ver con eso, pero mi reacción a eso sí tengo todo que ver con eso. Es que miren, ya para poder terminarles, hay una cosa que en el taller se ha vuelto una explicación constante en casi todos los grupos, que es muy interesante y con esto nos podemos ir a reflexionar. Es que de lo que yo sí tengo control es de mi opinión, de tu opinión. De eso sí tengo control. O sea, que lo que Max opine, pues es de Max y es propiedad de Max y Max sabrá qué hace con lo que él opina. Lo que yo opino de la opinión de Max es lo que a mí me destruye. No es tu opinión lo que me destruye, es lo que yo opino de ella. Entonces, de eso sí me puedo hacer cargo yo sí puedo hacerme cargo de lo que yo opino, de lo que tú opinas. Y yo siempre quiero echarle la culpa a Max de que a mí me afecta lo que él opina. No, a mí me afecta lo que yo opino de lo que Max opina. Entonces, el libro ahí está a disposición de todo mundo. Amazon lo vende en cualquier formato, lo pueden comprar en cualquier librería. Bájenlo quien quiera y no tengan nada que hacer, porque aparte de que se va a morir de la risa,
se va a desesperar, va a encontrar personajes conocidos en sus vidas ahí, nunca va a querer ser el Proyectos, ni que si te dicen el Proyectos vas a sentir una ofensa muy profunda, pero vamos a dejar esa reflexión ahí para ustedes. Nos vemos la semana que entra con nuestra siguiente conversación. Les mandamos besos y abrazos, gracias por venir a oírnos, nos encanta tenerla. Qué gusto estar con todos ustedes, pasen la pena. Que les vaya bonito, besos a todos. Chao, bye.